Seguramente ya estamos al día con los secretos del lenguaje CSS y conocemos la implementación de distintas propiedades y cómo generar reglas de estilo de selector, de tipo clase, etiqueta o descendente. Sin embargo, es momento de ir un poco más allá y hablar acerca del concepto de los pseudoselectores. Los pseudoselectores en CSS son selectores que se suelen aplicar sobre un selector existente y se utilizan para modificar un comportamiento determinado o el contenido de un elemento de HTML. Estos pseudoselectores están divididos en dos grandes grupos: pseudoclases y pseudoelementos. Hablemos primero de las pseudoclases. Estas se aplican sobre un selector específico escribiendo el signo dos puntos seguidos del nombre de la pseudoclase que queremos aplicar, algo más o menos así. Algunas de estas pseudoclases se pueden aplicar a cualquier elemento del HTML, mientras que otras solamente se aplican a elementos específicos. Veamos un poco más de estas. La pseudoclase visited, por ejemplo, se utilizará para aplicar estilos a los enlaces que hayan sido visitados al menos una vez por parte del visitante. Por ejemplo, este código aplicará a los enlaces que no hayan sido visitados un color verde y a los que ya fueron visitados un color gris. Si leemos en detalle el código, podremos de manera intuitiva deducir qué está haciendo esta pseudoclase. Vale la pena aclarar que esta es exclusiva de los enlaces, pues en cualquier otro elemento del HTML no tendrá efecto. Por otra parte, tenemos la pseudoclase hover, la cual aplicará sus líneas de CSS cuando el usuario pase el cursor del mouse sobre un elemento específico. Vale la pena aclarar que esta pseudoclase puede ser aplicada en cualquier elemento del HTML y no solamente en los enlaces. Veamos el siguiente código como ejemplo. Acá se generará que al pasar el cursor del mouse sobre el enlace, el mismo tome color naranja y que el texto quede subrayado. Asimismo, permitirá que al pasar el cursor sobre un elemento con clase warning text, el mismo aplique color rojo a la tipografía y color de fondo amarillo. Otra pseudoclase frecuentemente utilizada es focus, la cual se aplica cuando un elemento HTML tiene el foco del cursor, es decir, cuando el cursor se encuentra dentro de dicho elemento. Normalmente se aplica a los campos de un formulario, a los inputs y a los text area. El siguiente código que vemos acá generará que cuando un input tenga el cursor dentro, el texto se torne de color naranja y que a su vez el trazado de la tipografía sea bold o negrita. Pero suficiente de pseudoclases. Veamos ahora qué nos ofrecen los pseudoelementos. En principio, estos se encargarán de manipular el contenido de un elemento presente en el documento HTML. Por ejemplo, con ellos podríamos agregar directamente desde CSS contenido antes o después del contenido presente en un elemento determinado. Si tuviéramos este código, por ejemplo, él mismo generaría que antes del contenido de cualquier elemento H2 se inserte el texto voy antes. Esto es posible gracias al pseudoelemento before. Observemos cómo los pseudoelementos, a diferencia de las pseudoclases, se deberán aplicar con doble dos puntos. Y en el caso del before, se hará necesario implementar la propiedad content, la cual recibirá la cadena de texto de aquel contenido que querramos insertar. En contraparte al pseudoelemento before, tenemos al after, que hará lo mismo que el before, pero esta vez insertará el texto al final del contenido del elemento asignado. En este caso, se generará que después del contenido de cualquier elemento H2 se inserte el texto voy después. Si bien con esto llegamos a cubrir gran parte de lo que necesitamos día a día con CSS, vale aclarar que hay un mundo completo mucho más grande por descubrir cuando hablamos de pseudoelementos. Por lo pronto, sugerimos que vayas poniendo en práctica estos conceptos y configuraciones, permaneciendo alerta de las novedades y nunca dejando de explorar qué otras alternativas se pueden llegar a implementar.